Hey, bienvenidos a un nuevo video, esta vez con la semana número 10 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, Educación General Básica, Subnivel Superior. A lo largo de esta semana hablaremos acerca de los protocolos de bioseguridad y elaboraremos una campaña publicitaria. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues vamos a ello. Desde ya, deja tu poderosísimo like y tu comentario. Ahora, revisemos nuestra ficha pedagógica. Esta semana comprenderemos acerca de los protocolos sanitarios, o también conocidos como protocolos de bioseguridad, en función del cuidado personal y del resto de las personas. Cuando hayas comprendido los criterios de satisfacción, significará que hemos terminado con éxito nuestro trabajo. El mecanismo de evaluación seguirá siendo el mismo, el portafolio del estudiante. Esta semana, nuestro proyecto llevará por nombre Protocolos de Bioseguridad. ¿Qué son los protocolos de bioseguridad? Pues bien, según la Organización Mundial de la Salud, cuyas siglas son OMS, definió a la bioseguridad como las normas, técnicas o prácticas aplicadas por el personal, con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas o a su liberación accidental. Los protocolos de bioseguridad son documentos que incluyen los lineamientos que debemos cumplir nosotros, la población, frente a las medidas que se requieren para evitar la transmisión del virus. Desarrollo. Actividad número 1. Transformando mi modo de proceder en casa. Es muy importante conocernos como personas, identificar nuestros valores, pensamientos y emociones, ya sean positivos o negativos. Todo forma parte de lo que actualmente somos. Por eso, esta semana iniciaremos preguntándonos lo siguiente. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están mis amigos, mis amigas? ¿Cómo quisiera estar? ¿Cómo quisiera que estén mi familia y mis amigos? Una vez que hayas respondido estas preguntas personales, sigamos. Ahora vamos a crear una sección especial en nuestro diario personal y luego vamos a escribir las respuestas a las siguientes preguntas. Primero, vas a escoger una hoja de papel, la cual la vas a dividir en 4 partes iguales. Recuerda que puede ser una hoja reciclada. En cada cuadrante vamos a colocar un número y un color, como ves en pantalla. Luego vas a responder las siguientes preguntas. En el primer cuadrante responderás: ¿qué necesito saber o averiguar acerca de los protocolos? ¿Cuáles son los inconvenientes que tengo? En el segundo cuadrante pondrás: ¿qué te preocupa acerca de los protocolos? En el tercer cuadrante: ¿qué opinas de los protocolos? En el cuarto cuadrante: ¿qué me gusta de los protocolos y cuál es su lado positivo? ¿Por qué son importantes los protocolos de bioseguridad? Pues bien, estas preguntas son personales. Ya sabes lo que es el protocolo, ya sabes lo que es un protocolo de bioseguridad. Pues bien, ¿cuál es la opinión que tienes tú acerca de los protocolos de bioseguridad? Aquí tienes un ejemplo de cómo puedes hacer tu hoja dividida en 4 partes. Como ves, cada pregunta va en un color distinto. Luego reflexionarás las preguntas y pondrás tu respuesta en el lugar adecuado. Este documento lo encontrarás en la descripción. Para descargarlo solo debes darle clic.
Entrevista. Primero hablemos un poco acerca de la entrevista. Una entrevista es una estrategia para obtener información sobre un tema en específico, y esta consiste en una conversación ya sea entre dos o más personas, en la cual una de ellas, que se lo conoce como entrevistador, va a formular preguntas con un solo propósito: de que los entrevistados revelen aspectos de sí mismo o que den opiniones acerca de un tema que puede ser de interés público. Ahora vamos a elaborar una entrevista nosotros. Para ello, primero debes de seguir los siguientes pasos. Planificación. Aquí vas a pensar todo lo referente a tu entrevista, como es el tema, el propósito y la persona que vas a entrevistar, es decir, el entrevistado. Por ejemplo, el tema ya sabes que se trata acerca de los protocolos de bioseguridad. El propósito va a ser conocer si mi familia sabe acerca de los protocolos de bioseguridad. Y nuestros entrevistados pueden ser mamá, papá, hermano, abuelo o cualquier otro familiar. Luego vas a hacer la redacción. En este paso vas a escribir las preguntas. Por ejemplo, una pregunta podría ser: ¿qué es para usted los protocolos de bioseguridad? Otra pregunta puede ser: dígame un ejemplo de algún protocolo de bioseguridad que conozca. También puedes decir: ¿aplica usted los protocolos de bioseguridad? ¿Dónde? Entonces, estos son 3 preguntas que puedes usar como ejemplo. También puedes formular otras preguntas más. Todo queda a tu creatividad e imaginación. Luego de que hayas redactado tus preguntas, vas a hacer la publicación. Aquí tú ya debes tener la cantidad y las preguntas terminadas. La revisión. Aquí tú vas a volver a leer las preguntas y las vas a corregir si es necesario. Si encuentras algún error, lo haces. Puedes hacerlo las veces que tú creas conveniente. Y listo, tienes tu entrevista. Ahora se la vas a aplicar a todos los miembros de tu familia y vas a buscar si saben, si tienen conocimiento acerca de los protocolos y sobre todo la importancia de cumplirlos en casa en tiempos de COVID-19. Cuando termines la entrevista a tus familiares, vas a elaborar una conclusión, explicando por qué es importante conocer y cumplir los protocolos de bioseguridad. Recuerda ir guardando todo esto en tu portafolio, porque te servirá más adelante. Ahora vamos a inventar un eslogan o una frase motivacional para nuestra campaña del uso de protocolos de bioseguridad COVID-19. Luego, reemplazaremos las letras con números enteros que se parezcan. Vamos a ver un ejemplo. Al virus lo combatimos lavándonos las manos. Esto es lo que se conoce como un eslogan, una frase pequeña que sea fácil de recordar y que tenga que ver con el tema de tu campaña. Como el tema de nuestra campaña es protocolos de bioseguridad, hablamos acerca de el lavado de manos. Y pues bueno, luego de que tengamos nuestro eslogan, vamos a cambiar las letras que se parezcan o que tengan bastante similitud con los números. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos que a la A se la reemplaza con el número 4 porque tienen similitud. Asimismo, a la I con el número 1, a la S con el número 5, a la O con el número 0, a la T con el número 7 y bueno, así
nosotros haremos nuestro ejemplo. Vamos a ver otro. Por ejemplo, con jabón dejamos sin corona al virus, ¿verdad? Ese es otro eslogan y es una frase que cualquier persona que la escuche se la va a recordar. Ese es el objetivo de un eslogan, hacer que se recuerde. Entonces, vamos a hacer lo mismo, a reemplazar las letras por números. Y así quedaría nuestro eslogan. ¿Y tú? ¿Qué eslogan has inventado? Déjalo en los comentarios, te estaré leyendo. Luego, vamos a leer los siguientes artículos de la Constitución y vamos a subrayar las palabras claves. Aquí tenemos el artículo 32 que trata acerca de la salud y el artículo 16 que trata acerca de las tecnologías de la información y de la comunicación. Pero antes vamos a hacer lo siguiente. Asignaremos un color, un símbolo y una imagen para poder analizar los planteamientos de los artículos de la Constitución. El color. Vamos a escoger un color que represente a la salud. Por ejemplo, el verde. El verde es un color que representa la salud, que representa la vida, ¿verdad? Entonces, el color que tú elijas debes de justificarlo, explicar por qué lo elegiste. Por ejemplo, yo elegí el verde porque me parece tal cosa, tal cosa, tal cosa. Luego, vamos a hacer un símbolo. Este símbolo debe de representar información verídica. Por ejemplo, puede ser un visto verde o puede ser un pulgar arriba, que nos indica que lo que está ahí es verdadero. Y también una imagen. Bueno, aquí vamos a utilizar los recortes de los artículos que tenemos arriba. Entonces, luego, ya que hayamos definido la imagen, el color y el símbolo, vamos a subrayar las palabras clave. Por ejemplo, en el artículo 32 nos hablan que la salud es un derecho. En el artículo 16 nos habla que la comunicación libre y el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación e incluso la inclusión de personas con discapacidad. Bueno, una vez de que hayas leído todo el artículo, vamos a reflexionar sobre la importancia de los protocolos de bioseguridad en derecho con la salud y al acceso de la información en casa en tiempos de pandemia. Para ello, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los tipos de protocolos que se pueden aplicar en una sociedad? Entendemos por protocolo al conjunto de reglas que rigen en una sociedad. Por ejemplo, cuando nosotros vamos en el bus y vemos a una mujer embarazada, ¿cuál es el protocolo? Cederle el asiento, ¿verdad? Entonces, asimismo existen otros tipos de protocolos en la sociedad. También puede ser cuando estamos en un evento importante, guardar silencio. O cuando un adulto habla, guardar silencio. Entonces, esos son los tipos de protocolos que se pueden aplicar en la sociedad. En el mismo archivo encontrarás los diferentes protocolos que usamos en la sociedad. Miren, por ejemplo, en el transporte público no podemos escupir, ni fumar, ni hacer ruido, ni hablar en voz alta. Tampoco, por ejemplo, en los espectáculos. Debemos guardar silencio, apagar el teléfono, no comer o no hablar alto. Por ejemplo, en la calle debemos ir por la derecha. Si se acompaña a una mujer, el hombre por la izquierda. Debemos tirar la basura a las papeleras y los contenedores, entre otros muchos más protocolos que tenemos en la sociedad. Recuerda que este archivo lo encontrarás en la descripción. Habrá un link en el cual debes darle clic y así lo podrás descargar.
¿Cuáles son los protocolos para verificar una fuente de información? Pues bueno, siempre que les doy un consejo, si van a investigar, deben de verificar la fuente de donde viene. No todo lo que hay en internet es verdad, ni tampoco todo es mentira. Por eso hay que saber elegir de dónde buscamos la información. Para eso existen protocolos. Vamos a ver qué protocolos debemos de usar en estos casos. En el mismo archivo encontramos los consejos para verificar las fuentes de información. Por ejemplo, miren, no te quedes con el primer resultado. Hay muchas veces que nosotros nos mandan a hacer una investigación y ¿qué es lo primero que hacemos? Tipeamos rapidito y el primero que nos salga copiamos y pegamos, ¿verdad? Pues no, eso no se hace. Nosotros debemos de buscar en otros lugares y luego de buscar en otros sitios web, debemos de comparar esa información. Si la información coincide, si hay bastantes sitios que coinciden con esa información, significa que la información es verídica. Debemos de hacer una búsqueda avanzada. Eso es lo que en pocas palabras sería. También debemos de ver quién escribe la información. Podemos ver el autor y su reputación. Por ejemplo, no vamos a copiar la información que diga tu gatito bello, hermoso, cocoso, ¿verdad? Entonces, debemos de ver el autor que la escribió. También debemos de tener en cuenta el medio en el cual se publica dicho contenido. Por ejemplo, si vamos a buscar algo acerca de medicina, tenemos que ver que el sitio web se dedica a temas de medicina, porque hay muchos casos, por ejemplo, que hay blogs que se dedican a la cocina y por ahí meten uno que otro archivo de medicina. Entonces, hay que ver eso, ¿no? Y hay que buscarle un razonamiento lógico. Y si vamos a una biblioteca, podemos preguntarle al bibliotecario su opinión, ¿verdad? Esos serían más o menos los protocolos que debemos usar, tanto si vamos a buscar información en libros o si vamos a buscar información en internet. Y por último nos dice, ¿qué papel crees que cumplen los medios de comunicación en una sociedad? Pues bueno, recuerden que muchas veces nosotros buscamos información verídica en periódicos, revistas, en televisión. Entonces, nosotros ya sabemos que ellos, si lo dicen, es porque ya lo han investigado, porque ya lo han verificado. Entonces, el papel que cumple los medios de comunicación es muy importante. Por ejemplo, en esta pandemia, nosotros estábamos confinados en casa, mientras muchos periodistas salían a las calles para ver información. ¿Para qué? Para mantenernos informados acerca de la situación que se vivía en las calles, ¿verdad? Pero también hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si vamos a ver o vamos a dar una noticia, debemos de cuidar las imágenes que vamos a usar, los títulos que vamos a usar, porque muchas veces hay periódicos o televisoras, que ponen títulos alarmantes y que al final y al cabo no es tan alarmante la noticia. Entonces cumple un papel muy importante porque son como que nuestra fuente de consulta al momento de buscar alguna información de algún tema en específico, en especial de temas de interés público. Ahora vamos a escribir en nuestro cuaderno cómo se deben hacer las siguientes actividades en tiempos de pandemia, como son la ducha, la limpieza de uñas, cabello, ropa y calzado, el ingreso y la salida de casa, la alimentación e hidratación y la actividad física. Por ejemplo, la limpieza de las uñas es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos las uñas largas, al momento de tocar algo en la calle y
imaginémonos que eso esté contaminado, se nos queda en la uña, se nos mete en la uña. Entonces es muy importante que en estos tiempos, y sobre todo en todos los tiempos, porque las uñas pueden abarcar bastantes microbios dentro de ellas si están largas y sobre todo si están descuidadas. Entonces también en el cabello, por ejemplo, no solo en las mujeres, sino también en los hombres, el cabello muchas veces lo llevan suelto y, por ejemplo, una persona llega a estornudar y sin darse cuenta, todos esos microbios, esos virus, les caen en el cabello. Entonces es súper importante hacer una buena limpieza del cabello. La ropa, lo mismo, lavarla bien, el calzado, desinfectarlo. Entonces aquí tú vas a escribir en tu cuaderno cómo es y cómo debe hacerse correctamente cada una de las actividades que te plantean aquí. Ahora, para elaborar nuestra campaña de concientización sobre el uso de los protocolos de bioseguridad en nuestro entorno progresivo a clases, vamos a realizar lo siguiente. Primero vamos a buscar la entrevista, que ya la hicimos. Vamos a buscar las respuestas que nos dieron nuestros familiares y la vamos a tener a la mano. También vamos a buscar un afiche sobre el buen lavado de manos. Podemos escoger las señaléticas que hicimos la semana anterior o buscar en internet el buen lavado de manos. Aunque todos debemos de saber cómo se hace un buen lavado de manos, ¿no? Entonces, luego vas a escoger el eslogan matemático. Sí, ese que hiciste de cambiar las letras por números. Lo vas a tener a la mano también. Y por último, la reflexión que hiciste con los artículos sobre los protocolos de bioseguridad, el derecho a la salud y los medios de comunicación. Una vez de que ya tengas estas cosas, vamos a seguir con la elaboración de la campaña. Para ello, vamos a identificar la problemática. Aquí vamos a identificar alguna problemática que se presente en nuestras familias, lo más cercano que tenemos, ¿verdad? Entonces, si alguien de nuestra familia, por ejemplo, no se lava bien las manos, o usa mal la mascarilla, o no respeta la distancia, entonces, esos pueden ser unos ejemplos de las problemáticas que se presentan hoy en día. Luego, vas a plantear un objetivo. Mi campaña va a tener el objetivo de lograr que todas las personas de mi familia o de mi comunidad concienticen sobre la importancia de respetar los protocolos de bioseguridad y también que aprendan y bueno, ahí vas a tener que relacionarlo con la problemática que elegiste, que aprendan a lavarse las manos, que aprendan a usar bien la mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, vas a definir un tema para tu campaña. Recuerda que estás hablando acerca de los protocolos de bioseguridad que van a contraatacar al coronavirus. Por ejemplo, yo puse, sin corona, el virus no reina. Entonces, ese sería el tema de mi campaña. Tú debes de inventar tu propio tema de campaña. Actividad número 2. Transformando mi modo de proceder fuera de casa, en mi comunidad. Hay veces que nosotros, por ejemplo, estamos cerca de nuestro crush y se nos ruborizan las mejillas, ¿verdad? O por ejemplo, hay veces que nosotros estamos como que con coraje y alzamos la voz. Entonces, esos son componentes básicos de las emociones. Existen tres. Los neurofisiológicos, que tienen que ver con la sudoración, el rubor, o los del componente conductal, que tiene que ver con los gestos o las posturas que hacemos, y también con el tono de voz que decimos las cosas. El componente cognitivo es aquello que pensamos.
o lo que experimentamos o vivimos. Recuerda que no todas las emociones son iguales. Podemos identificar emociones positivas y emociones negativas. Ahora, en tu cuaderno, vas a escribir las emociones positivas o negativas que has experimentado en este tiempo de confinamiento. Por ejemplo, yo sentí alegría o yo sentí disgusto. O también puedes decir sentí amor, sentí seguridad, sentí tristeza, sentí confusión. Entonces, esto ya es personal, ¿no? ¿Qué es lo que tú has sentido durante este tiempo de confinamiento? Luego de que hayas escrito todas las emociones, ya sean positivas o negativas que has experimentado, vas a subrayar o a pintar las emociones que han sido más constantes. Por ejemplo, si yo me he sentido más alegre que triste, ¿cuál voy a pintar? Alegría, ¿verdad? Entonces, y luego de que tú hayas pintado las emociones que más has sentido, luego vas a argumentar por qué estas emociones fueron las más intensas. Por ejemplo, como yo me sentía más alegre, era porque mi familia se encontraba con salud, porque estaba en casa, porque gracias a Dios no faltó el pan de cada día, etcétera, etcétera, etcétera. Así tú vas a argumentar por qué esas emociones fueron más intensas. La Organización Mundial de la Salud sugirió varias preocupaciones y protocolos con el objetivo de reducir la probabilidad de contraer o de propagar el COVID-19. Yo creo que ya conoces alguna de ellas, pero igual te las voy a presentar. Entre ellas, la más común, lavarse las manos con frecuencia. Evitar lugares concurridos. Mantenerse informado sobre las últimas noticias o novedades a partir de fuentes fiables. Una de las fuentes fiables más consultada es la OMS o también las autoridades sanitarias locales y nacionales, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública. Entonces, una vez de que nosotros ya conocemos qué son los protocolos de bioseguridad y cuáles son los protocolos de bioseguridad, es necesario tomar ciertas precauciones, como es el uso del kit sanitario. ¿Sabías cuál es el kit sanitario? Pues bien, el kit sanitario consta de alcohol desinfectante y de mascarilla. Y sobre todo, el más importante, el lavado de manos, el buen lavado de manos y el distanciamiento social. Ahora vas a poner en práctica tu creatividad y vas a escribir 2 acrósticos, uno con la palabra bioseguridad y otro con las palabras de el kit sanitario. El acróstico es una composición, ya sea en verso o en prosa, en el cual ciertas letras de cada verso o frase deben ser leídas en forma vertical y cada letra debe de formar una palabra o un mensaje. Por ejemplo, veamos el siguiente. De bioseguridad, con la letra B, buenas normas que debemos, con la letra I, implementar en cualquier lugar. Con la letra O, obediencia es la clave. Con la letra S, salud es el resultado. Con la letra E, evita el contacto. Con la letra G, guarda la distancia. Y pues bueno, ese es como que un hincapié de cómo vas a hacer tu acróstico. Puedes ponerle frases relacionadas a la palabra. También puedes poner los protocolos de bioseguridad, como yo lo hice en la letra E y en la letra G.
¿verdad? Entonces, luego de que hayas terminado de elaborar tu acróstico con la palabra bioseguridad, vas a hacerlo con las siguientes palabras: alcohol, mascarilla o lavado de manos. Debes de elegir una. En total debes hacer 2 acrósticos: el de la palabra bioseguridad y la palabra que elijas. Ahora vas a preparar una exposición para tu familia, donde presentarás la importancia del uso de protocolos de bioseguridad. Y aquí tú vas a hacer énfasis en el uso correcto del kit sanitario, el cual ya lo conoces. Y al finalizar vas a invitar a tu familia a definir acuerdos y compromisos sobre el cuidado que todos deben tener al salir de casa, ¿verdad? Aquí ustedes van a conversar con sus papás, sus hermanos, con sus familiares sobre qué cuidados deben de tomar cuando salen de casa. El distanciamiento, llevar mascarilla, llevar su gel antibacterial, entre otras más. Ahora llegó el momento de conocer el virus, del cual debemos de cuidarnos, y todos nos comprometemos a ser responsables con nosotros mismos y con el entorno que nos rodea. Y pues bueno, para este entonces el virus ya está temblando, ¿sí lo ven? ¿Por qué? Porque ya estamos conociendo más acerca de los protocolos de bioseguridad. Es decir, que los vamos a implementar más personas y sobre todo que vamos a ser más responsables. Por eso el virus ya comenzó a temblar. Vamos a leer el siguiente fragmento. Sabemos que los virus son más pequeños que las bacterias, pero no son células completas. ¿Por qué? Porque son simplemente material genético, ya sea ADN o ARN, los cuales están cubiertos, es decir, van a estar como que en una funda de una cubierta proteica, ¿verdad? Van a estar así como enfundados, ¿verdad? Y se acuerdan que la semana pasada les había hablado sobre esa capa lipídica, ¿verdad? Esa capa de grasa, la cual la podíamos destruir ¿con qué? Con el jabón, ¿verdad? Ya habíamos hablado acerca de la molécula del jabón, pero ahora vamos a hablar del virus en especial. Entonces, los virus necesitan de otras estructuras celulares para reproducirse. Es decir, no van a sobrevivir si no viven dentro de otro organismo, ya sea una persona, un animal o una planta. Los virus pueden vivir durante una cantidad pequeñita, una cantidad muy pequeñita de tiempo fuera de células vivas. Por ejemplo, si una persona tose y los virus van en ese fluido sobre una superficie, como por ejemplo las mesas o los asientos, van a estar durante muy poco tiempo, ya que se van a morir enseguida, a menos de que invadan a otra persona o a un animal o a una planta. Pero una vez si se llegase a introducir en nuestros cuerpos, en el cuerpo de una persona, los virus se van a crecer, van a proliferarse rápidamente y van a causar de que una persona se enferme. Los virus, es decir, los patógenos, son los causantes de patologías, es decir, enfermedades de poca importancia, como son el resfriado común, las enfermedades habituales como es la gripe o la tos, pero también son el causante de enfermedades graves como son la viruela o el SIDA, que es provocado por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Entonces, los virus no les hace nada a los antibióticos, aunque se hayan desarrollado medicamentos antivirales contra un grupo pequeño de virus y sobre todo específicos.
De acuerdo a esto, vamos a analizar la lectura y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué palabra llamó tu atención? Pues bueno, aquí hay bastantes palabras nuevas quizás para ustedes. Entonces, vamos a ver, podemos subrayar la frase cubierta proteica, ¿verdad? Sabemos que es como una funda hecha de proteína en la cual va a estar dentro del virus. Más o menos es eso. ¿Qué idea es significativa para ti? Es decir, ¿cuál es la idea central o de qué trata en sí este texto, este fragmento? Entonces, aquí nos habla acerca de que los virus, cuál es el tiempo de vida de los virus dentro o fuera de un ser vivo. Entonces, ahí podemos ver la frase que está subrayada. Dice, ¿qué frase te ayudó a entender este texto? Pues bueno, nos pueden hablar de que el virus está dentro, de que el virus está afuera, pero hay una frase en sí que nos especifica o nos resume todo, que es, los virus se mueren enseguida a menos que no invadan otro huésped, es decir, a alguien o a un ser vivo. ¿Qué crees que existen similitudes entre el comportamiento que tiene el virus COVID-19? Miren, aunque aquí no nos hablan acerca del COVID-19, el COVID-19 es un virus, al igual que el virus del SIDA, al igual que el de la viruela, al igual que el de la gripe. Pero ¿qué pasa? El COVID-19 es un virus como que más potente, un virus como que más fuerte. Entonces, aquí vamos a ver similitudes. ¿Por qué crees que los científicos buscan una vacuna con urgencia? Pues bueno, esto es algo más que lógico, ¿verdad? Porque quieren evitar que más personas mueran, ¿no? Entonces, puedes justificarlo con más palabras, pero en sí, ese es el objetivo de buscar una vacuna. Ahora, vas a dibujar varios virus de COVID-19 y lo puedes hacer en un papel, en una cartulina, en cualquier material que tengas en casa. Y luego lo vas a recortar y los vas a pegar en superficies de tu casa, en donde crees que pueda permanecer mucho tiempo el virus. Ya saben, mesas, mostradores, asientos, en el baño, en la puerta. Luego vas a recordarle a tu familia la importancia del lavado de manos y el uso de la mascarilla. Le vas a decir, mira, aquí hay virus y si tú tocaste y no te lavaste las manos, te puedes contagiar. Asimismo, mira, aquí hay virus. Si no estabas usando mascarilla, te puede pasar esto y te puede pasar lo otro. Entonces, más o menos así le van a ir explicando a sus familias la importancia de estos dos protocolos. Ahora vamos a hablar acerca de la responsabilidad social. Sabemos que la responsabilidad social es un compromiso que cada miembro de una sociedad tiene, ya sea de forma individual o de forma grupal. Aquí va a aplicar que se tenga consideración el impacto que provocará una determinada decisión. Por ejemplo, si yo no uso mascarilla y salgo a la calle, la consecuencia sería de que puedo contagiarme y aunque soy asintomático, puedo ser portador del virus y traerlo a mi casa y enfermar, qué sé yo, a mi abuelita, que son las personas más vulnerables. Entonces, más o menos eso tiene que ver con responsabilidad social. No solo es que tú tienes que cuidarte y si te cuidas tú, solo te va a beneficiar a ti. No, el autocuidado te cuida a ti y a las personas que tienes a tu alrededor. Ahora vamos a contestar las siguientes preguntas con base en los colores del semáforo. Por ejemplo, el rojo nos dice, ¿cuáles son tus prácticas negativas en relación con los protocolos en tiempos de pandemia? Por ejemplo, si alguna vez dejaste de usar mascarilla o si alguna vez no te lavaste bien las manos, puedes explicar eso. Dice,
¿En qué momento no has cumplido con tu responsabilidad social? ¿Verdad? Ambas preguntas tienen relación. Aquí vas a escribir algo que tú no has hecho, pero que deberías haber hecho. Amarillo. ¿Cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos en este tiempo de pandemia? ¿Qué recomendarías para cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos? Aquí vas a poner las obligaciones que tenemos en estos tiempos de pandemia. Ya sabes, los protocolos de bioseguridad son estos. ¿Y qué les recomendarías tú para que puedan ser cumplidas? Verde. ¿A qué te comprometes para cumplir tu responsabilidad como parte de la sociedad? ¿Cuáles son las ventajas de cumplir con nuestras obligaciones? Pues bueno, aquí tú vas a hablar acerca de lo importante que es cumplir las obligaciones. No solo los protocolos de bioseguridad, sino todas las obligaciones que tenemos. Nuestros deberes, los quehaceres del hogar, los protocolos de bioseguridad, etcétera. Ahora vas a escribir una canción sobre la responsabilidad en tiempos de pandemia. Esta canción va a animar tu campaña. Y pues bueno, aquí podemos usar rimas. Por ejemplo, podemos hacer que las frases terminen iguales. Por ejemplo, si al virus quieres vencer, ¿en qué termina? En ER. Un buen lavado debes tener. Entonces, esa es la lógica de la rima. Deben de terminar igual las palabras. Entonces, otro ejemplo. Si al virus quieres ganar, la distancia debes tomar. ¿Sí se fijan, no? Si al virus quieres torear significa como esquivarlo, los protocolos de bioseguridad debes tomar. Si al virus quieres descoronar, la mascarilla no te debes quitar. Entonces, más o menos así. Deben hacer rimas y, si pueden, le ponen un tono a su canción. ¿Verdad? Ahora vamos a continuar con nuestra campaña. Por eso vamos a definir la población a la que va dirigida nuestra campaña. Puede ser niños, adolescentes, adultos mayores. Y luego vas a elaborar mensajes de acuerdo al tema de tu campaña, ¿no? Por ejemplo, al virus la corona le vamos a quitar. Sin corona ni reino lo vamos a dejar, ¿verdad? Son mensajes que promocionan nuestra campaña y sobre todo deben ser cortos y deben de cumplir el objetivo que establecimos en el comienzo. Y por último, debes utilizar un lenguaje adecuado. No es lo mismo que le hables a un adolescente a que le hables a un adulto. Entonces, ten mucho cuidado con las palabras que vas a usar. Y por último, vamos a elaborar el afiche de nuestra campaña. Para ello vamos a coger una hoja y en esa hoja vamos a simplemente colocar lo que ya hemos pensado anteriormente, como es el título de nuestra campaña, un dibujo referencial y una frase, un mensaje o la letra de la canción que escribiste. Puedes escribirlo aquí. Y listo, tienes hecho tu afiche. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. Aquí arriba te dejo el video para que continúes las demás actividades y acá abajo encontrarás las demás semanas de tu curso. Nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.